Hoy nuestra cita en el sello personal del egresado es muy especial, por una persona que tenemos de la universidad a quien queremos mucho, pero que pocas veces podemos tenerlo entre nosotros porque su agenda es absolutamente copada. Por el nombre completo puede que no sepa quién es, pero se llama Víctor Manuel Gaviria González. Si decimos Víctor Gaviria, mismo nos damos cuenta de quién es. Víctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, bien. Bueno, Víctor es una persona que egresa de la universidad sin terminar su carrera de psicología y se pasa al cine. ¿Por qué? A la poesía y al cine. Porque di un salto al vacío. Realmente estaba terminando psicología y estaba encarretado con la psicología en la época del programa ya ni me acuerdo cómo se ¿Era llamaba. psicología clínica o psicoanálisis? Era psicoanálisis, Psicoanálisis. O sea, era sección de estudios psicológicos, no me acuerdo, de investigaciones psicológicas, tenía un nombre especial, lo luchamos mucho porque yo fui la primera promoción. Estaba en la primera promoción. Teníamos unos profesores como Joel Otero, como Aguilar, Mauricio Fernández, Julián Aguilar, una gente buenísima. doctor Francisco Lopera, ¿no? Francisco Lopera, el que ahora se ha destacado tanto en su investigación del Alzheimer y todo eso. Correcto. Una gente buenísima. Bueno, y había una mística por el psicoanálisis, por Freud, por Lacan. Entonces yo estaba afiebrado por el psicoanálisis y por la poesía también. Eso. Yo entro, digámoslo, en el primero en la Universidad de Antioquia. Sí. En la Universidad, perdón, en la Nacional. Hice un semestre de matemáticas puras. Ah. Porque tuve de profesor a Jorge Alberto Naranjo en el colegio, en el Calasanz, y Jorge Alberto, algunos de nosotros nos encarretó y nos puso a estudiar matemáticas. Pero las huelgas y todo eso nos sacaron de allá. Vine a la Antioquia a estudiar, como te digo, psicoanálisis, pues psicología, y había un fervor tremendo y al mismo tiempo conozco también a Elkin Restrepo, cojo cursos de literatura con Hernán Botero. Elkin, actualmente director de la revista de la Universidad de Antioquia, claro. Claro, y el director en ese momento de Acuarimántima. Correcto. Entonces yo, no sé, había escrito unos poemas, tenía como un primer libro de poemas. Y entonces una amiga de mía y de Elkin, una alumna, le mostró los poemas y Elkin, pero eso fue de 75, 76. Ya yo llevaba 2 añitos acá, entonces entré a la revista también. Entonces yo compartía pues los estudios de psicoanálisis y de literatura. Correcto. Y hacía parte de la revista de Acuarimántima. Y entonces de pronto también entra en escena, digámoslo, en la escena cultural de la ciudad, entra Luis Alberto Álvarez. Correcto. El cura claretiano del cine, empieza a escribir en El Colombiano, y yo que iba mucho a los cineclubes de Cineclub Universitario, Cineclub Camau, todo eso. Entonces ahí empieza el cine a crecer y nosotros a leer a Luis Alberto y ir también a la Cinemateca del Subterráneo. El Subterráneo en el poblado. Eso, todo eso se combina, hermano. Entonces pues el cine empieza a interesarnos a todos, no solamente, pues digámoslo a mí, sino a todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Es que aquí alguno de los entrevistados me decía algún día, es que, porque también hace poesía y matemáticas, y yo le decía, ¿qué relación usted? Me dijo, es que eso es la poesía es el lenguaje de la precisión, la matemática es igual. Te encuentran un nexo directo entre lo uno y lo otro, y uno piensa que no, que la vida diaria del matemático está en su mundo y el poeta en otro. Claro. Y estaba, digámoslo, un tipo tan lógico, tan preciso en su poesía como José Manuel Arango. José Manuel. Que hacía la revista con Elkin. Sí. Entonces, pero como te digo, el cine ocurrió también, digámoslo, que hay un primer llamado a hacer cine, que es el primer festival de cine subterráneo en el 79. Y de pronto, yo no sé por qué una hermana me regala una cámara, me mandó una cámara, una hermana que estaba en Chicago, y me mandó una cámara de regalo. Y entonces con esa fiebre del cine que Luis Alberto había despertado en nosotros, sobre todo la fiebre de que podía uno hacer cine también, con todo el nuevo cine alemán, de todos estos jóvenes cineastas alemanes, en donde pues las estrellas eran Fassbinder, Herzog y Wenders. Entonces yo hice unas imágenes. Eso. Alguna vez me encontré con José Manuel aquí en la universidad, y entonces yo le dije que estaba muy afiebrado con la cámara, haciendo imágenes de lo que veía pues desde mi casa o por ahí cerca, por San Joaquín, donde yo vivía. Entonces me dijo, ¿por qué no te vas y haces un documental sobre los sordos? Él estaba escribiendo sobre los sordos unos textos que
que todavía están inéditos, que hace poco los vi, me los mostraron, unas cosas hermosísimas que él digamos, lo prohibió. No autorizó la salida. No le autorizó la salida, yo no entiendo por qué, porque es una cosa hermosísima. Unos textos a veces filosóficos, a veces anecdóticos, a veces poéticos sobre su relación con una familia de sordos con los que él estaba conversando y conviviendo. Y entonces yo le hice caso y me fui para la escuela de ciegos y sordos, pero me encontré una prima entrando allá, una prima que era profesora de los ciegos. Entonces me fascinó. Yo entré, además también había visto La Tierra del Silencio la Tierra del Silencio y la de Herzog. Y era como para pasar al cine experimental. La Tierra del Silencio y la Oscuridad. Sí. Y entonces yo, no sé, pues cogí la camarita y empecé a hacer imágenes de los niños, porque ella me lo permitió. Sí, sí. Mi prima González me lo permitió. Y hice unas imágenes y edité esas imágenes y de pronto hice un corto. Incluso le dije a Hernán Botero que me lo musicalizara. Con Hernán era un melómano impresionante. Entonces me fui para la casa de él con mis amigos y él nos puso unas cosas de Chamber, de música dodecafónica, contemporánea. Bueno, hermano, ahí resultó un aparato y ahí visual. se dieron cuenta pues de que la chispa iba a durar para rato, ¿no? No, entonces yo presenté eso. Era un momento donde toda la gente, digamos, yo diría como la poesía, ¿cierto? Sí. Mario Gómez Viñez estaba grabando en esos días, que era profesor de acá de la universidad, el músico chileno, que era compositor, pues también experimental y todo eso, un maestro tremendo. Hizo con unos amigos judíos una película basada en el cuento de Cortázar, La Casa Tomada. Yeah. Y tenía otro amigo también, pintor, que hizo también, en todo caso todo el mundo confluyó ahí, y era la primera vez como que en Medellín se daba el salto de ver cine a hacer cine. Entonces yo, en el 79, a mediados del 79, me gané ese festival. El festival. Yo llegué allá y que no sé qué, entonces bueno, yo pues fui el primer sorprendido. Ahí fue ya el primer bautizo, no de sangre, sino precisamente exitoso. Y uno de los jurados era Luis Alberto Álvarez. Yo no lo conocía a Luis Alberto, a raíz de ahí lo conocí. Y él incluso era como medio, éramos como primo político, por decirte lo original, porque medio parientes. Sí. Y entonces, yo no sé, hermano, eso fue como un mamonazo en la cabeza. Ese fue el punto de arranque. Como un garrotazo en la cabeza y ya el otro día me levanté y yo no sé por qué, ya es que el cine era lo mío. Que ya era lo suyo. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de esto después de que veamos unos mensajes. En el sello personal del egresado estamos conversando con Víctor Gaviria. Aquí tengo los títulos precisamente de toda su obra poética, yo no sé si de toda, pero por montones hay aquí, que El pulso del cartógrafo, El rey de los espantos, Los días del olvidadizo, La mañana del tiempo, bueno, con los que viajo sueño, ese sueño que empezó en el 79. Con los que viajo sueño, digámoslo, fue el primer libro de poemas mío, ¿cierto? Tenía otro nombre antes que llamaba a Alguien en la ciudad también Perplejo, que era un poco una copia de una película de Club, de esos directores del cine alemán, que se llamaba Los artistas bajo la carpa perplejos. Y entonces con ese librito yo me gané el Premio Nacional de Poesía de Eduardo Cotelamos en el 78. Y entonces, pero como te digo, después le puse un nombre distinto cuando lo publicó Acuarimántima, un sello editorial Acuarimántima que publicó el libro mío y publicó también el libro de Eli Ramírez, en la parte alta abajo. Sí, sí. Pero el cine, hermano, yo no sé por qué, era como una cosa también virgen, nadie transitaba ese camino aquí en Medellín. Bueno, y ustedes se atrevieron a entrar a un tema en el cine que normalmente, bueno, primero que no es comercial y segundo que se mete con la herida viva de la ciudad. Empieza, pues el no futuro ha marcado toda esta época, no solo en Medellín, sino en Colombia entera. Sí. ¿Qué lecciones quedan de ese trabajo? No, digámoslo, pues yo hice, en el 79 hago mi primer corto y inicio, digámoslo, todo un aprendizaje hasta el 86 que rodamos Rodrigo de No Futuro. Ya habíamos tenido, o sea, yo me entrego al cine, ¿cierto? Él era poético de Focine, había cursos de guión, había cursos de fotografía. Empiezo a hacer un corto, otro corto, en el 85 que se inaugura Teleantioquia hacemos Que pase el aserrador, el cuento de Jesús del Corral,
empiezo a descubrir que en Medellín no teníamos actores pues profesionales ni de televisión ni de cine, entonces tenías que recurrir al actor no preparado, al actor natural. El natural. Entonces hago como quien dice voy descubriendo, digamos, una forma del actor natural, que es una persona que hace parte del mundo del cual trata la película. Entonces en el 86, digámoslo, había que resolver la pregunta de qué estaba pasando en Medellín, hermano, porque Medellín, tomado por el narcotráfico, por el cartel de Medellín, aparece todo ese personaje menor de edad que es el autor material de los magnicidios, pues. Y entonces la pregunta es qué está pasando en Medellín. Sí. Entonces yo hago con Luis Fernando Calderón, que era en ese momento profesor de literatura, amigo mío, fotógrafo, que me ayuda muchísimo, digámoslo, me presta libros y empezamos a hablar de cine. Él escribía también en El Colombiano sobre cine y escribimos un guión juntos en los finales del 85 que se llamaba Rodrigo D, en honor a Humberto D. Correcto. Y entonces damos, él se queda aquí en Extensión Cultural. En la universidad. Sí, él se queda porque esa era su pasión, digámoslo, pues estar en la universidad. Entonces yo me dedico a hacer la película, ya un poco pues separado de Luis Fernando, y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando en Medellín? Y empezamos a hacer Rodrigo D. Empezamos a convocar a esos actores de los barrios, llegan a la oficina por muchos caminos, y hicimos esa película, y esa película nos cambió a todos la vida. A todos, incluyendo a los historiadores. Es que en los departamentos de historia tenemos unas polémicas ahora muy fuertes en relación con esto de la memoria de la guerra o de la historia de la guerra. Y entonces las polémicas consisten en que, a ver, el cine cómo nos apoya, dándonos testimonio y entregándonos información de primera mano, o entregándonos unos dramas que son como así la memoria sensible, pero nunca irresponsables. Uno ve que la gran mayoría de los documentales pasan por encima. Los suyos no, los suyos fueron directo al grano. Vea, este es el personaje y este hace. Pero por lo regular, el historiador ve en el cine más una complicidad con el olvido que con la memoria. Y ustedes es más con la memoria que con el olvido. Pues está muy interesante eso, lo que estás diciendo, puede ser. Yo me acuerdo que yo en esos días venía a la universidad porque yo seguía muy ligado a la universidad, sobre todo con profesores, amigos y todo, de literatura. Y entonces yo les comentaba que creo que ya la estábamos en preproducción. Yo les decía que estábamos en relación con estos muchachos y entonces los amigos míos, ¿cierto?, me decían que era imposible hacer una película sobre eso que estaba ocurriendo, porque yo le decía al muchacho, estamos hablando con lo que está pasando en Medellín. Porque era también para uno muy incómodo también había una cierta incomodidad porque al mismo tiempo esos muchachos, pero no los actores de la película, ¿cierto?, sino ese personaje de las comunas, el autor material pues, de todos esos magnicidios. Entonces yo iba, por ejemplo, a velorios de profesores, estuve en el velorio de Héctor Abad Gómez y todo, y yo creo que nosotros ya habíamos terminado la película realmente, porque eso fue en el 87. Y entonces uno era muy incómodo porque, digámoslo, uno sabía que estaba pasando una cosa, que estábamos muy cerca de todo de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que te quería decir era que nos decían que el cine, que no se podía tocar ese tema, que había que esperar por lo menos 10 años que todo que se decantara todos los acontecimientos para uno realmente preguntarse. Es la idea de la historia que había en ese momento. Entonces nosotros, y yo te dije, no, ¿cómo así que vamos a esperar 10 años? Si todo está aquí, todo está aquí. Claro, es que es como si hubieran caído en cuenta de que el cine puede ser una especie de sociología de la violencia en vivo. Sí, en vivo. Bueno, ahora, ¿cómo es yo eso? Muchos años después me encontré en Sabatini, que Sabatini decía que el cine neorrealista era una posibilidad de hablar de la historia el mismo día, hoy mismo. Claro. Yo después veo y pero claro, yo no lo sabía porque no había conocido eso de Sabatini, pero es una forma muy interesante eso es la fuerza de ese cine neorrealista. Nosotros habíamos redescubierto el cine neorrealista, lo habíamos redescubierto sin darnos cuenta a través de esos actores naturales. Pero es que en caso colombiano el irrealismo o el realismo mágico, eso está todo muy combinado, no hay como decir esto es una cosa, esta es la otra, porque empiezan a narrar algo que es bien dramático y parece como ficción. Sí. Y se va viendo así de esa manera. Pero vamos a ver cuál es la herencia que ha dejado ese sello personal del egresado Víctor Gaviria en el cine a las generaciones nuevas. Vamos a verlo después de unos mensajes que vamos a contemplar.
Bueno, Víctor Gaviria nos está comentando sobre la experiencia de haber hecho este cine, que es este tipo vivo, en directo, prácticamente sociológico, en relación con el testimonio que va quedando en la historia de ese cine, sin dejar de tener las características de arte y de poesía que traen los guiones mismos de las películas. Bueno, ¿qué pasó entre Rodrigo D. y, por ejemplo, Sumas y Restas? ¿Hay una trayectoria? ¿Ustedes van haciendo, van continuando? Nosotros apenas hacemos Rodrigo D., la verdad es que nos volvemos también, la verdad es como unos personajes no muy confiables. Eso. Porque en todo el mundo dice, pero que estoy hablando mal de Medellín, hablando mal de Colombia, ¿qué es eso? Porque tú sabes que en general, como estábamos cerca un poco a la administración, sí, a Teleantioquia y todo, llegó María Emma Mejía también, de comisionada de la juventud, sí, por el presidente Gaviria, y entonces nos quedamos un rato como pedaleando en el vacío, haciendo cositas. Pues hicimos un cuento de Carrasquilla que se llama Simón el Mago, con plata de nosotros, lo hicimos pues con 2 pesos, y de pronto apareció un amigo nuestro, documentalista bogotano, Elvin Gogel, ¿cierto? Y entonces hicimos La Vendedora de Rosas. Correcto. En el 96. La preparamos desde el 95. Y eso fue un segundo capítulo como Rodrigo D. O sea, digámoslo, eso que habíamos, esa cosa trágica de la juventud, ¿cierto? De nuestra juventud de Medellín. Encontramos que había, como quien dice, mucha gente desinstitucionalizada. Digámoslo, a la intemperie. En una intemperie tremenda, digámoslo, sí, con otros valores, digámoslo, que eran los valores de la exclusión. Sí. Porque uno no entendía muy bien, digamos, lo que había pasado en esta sociedad antioqueña tan mojigata, tan católica, qué había pasado, por qué se había descompuesto de esa manera tan brutal. Entonces hicimos La Vendedora de Rosas, ya digámoslo, en un diálogo con los niños de la calle de Medellín. Correcto. Y después hicimos, después a mí me parecía que había que hacer, mucha gente me dijo que era una equivocación, pero que había que hacer, digámoslo, un retrato también, un documento sobre la mafia. Pero si nosotros habíamos vivido la mafia desde el 77, había empezado y claro, había atravesado pues todos los años 80 de esa manera tan brutal. En el 90 se entrega a Pablo Escobar, bueno, sí, no sé. En todo caso, en el 2001 dijimos, pues vamos a hacer una película sobre la mafia. Que Pablo Escobar no fuera el protagonista, sino que de alguna manera mostráramos la estructura, el funcionamiento, y sobre todo de cómo entró en la sociedad antioqueña. Cómo entró, entonces lo llamamos Sumas y Restas porque entra como si fuera una posibilidad de hacer riqueza y hacer sociedad y todo eso, y termina pues, digámoslo, en lo que fue el narcotráfico, que fue profundizó, digámoslo, todas las aberraciones de la sociedad, y sobre todo se alineó, digámoslo, con lo más derechista de la sociedad colombiana y tratar de hacer regresar al país al siglo XIX. Exactamente. y entonces, por eso Sumas y Restas, hacemos ese documento que me pareció muy interesante, también con actores naturales. Y hay gente que todavía dice, bueno, pero eso ¿por qué si es como que le raspen a uno, como que le echen sal en la herida? ¿Para qué le insiste? En vez de tener películas rosas, más hablando de cosas buenas, de lo bonito. Siempre ha habido esa vaina. Y uno, digámoslo, como cineasta, es también muy sensible a eso. Uno como que lo aconducta en todo el mundo, ¿cierto? Y tiene que ir por acá y tal cosa. Y bueno, también porque llegaron personas también haciendo un trabajo positivo, digámoslo, cuando nosotros le mostramos a Fajardo, a Sergio Fajardo, y estaba también de secretario de gobierno Alonso Salazar, le mostramos Sumas y Restas. Sí. Entonces, como ellos estaban sobre todo Sergio estaba con la vaina de que el país tenía que Medellín tenía que ofrecer una imagen positiva, que había que pasar la página y todo eso. Entonces nos sentimos realmente como regañados, ¿cierto? Ajá. Pero yo creo que ya con el tiempo a mí me parece que eso hay que dejar esas cosas oficiales, y que yo creo que los cineastas tienen que liberarse, y los artistas en general tienen que liberarse de todo eso, y no se responde, o sea,
ser responsables de la memoria, de los procesos profundos de la ciudad y no a conductarse de ninguna manera, porque esa forma de comportarse como un buen ciudadano en el arte, Y como eso, un buen súbdito. eso lo que hace es perjudicar al arte tremendamente y a la ciudad y a la verdad de la ciudad. Yo creo que aquí afortunadamente hay una nueva generación de cineastas que ya se sacudieron de eso. Aquí no hay que ser buen ciudadano, hermano, en el arte. Uno tiene como cineasta, pues como quien dice, como espectador, tiene contacto con los públicos a los que va dirigida la obra y encuentra que, bueno, hay satisfacción y dicen, y muchos cambian puntos de vista y eso. Ustedes que tienen acceso a los protagonistas, a los actores naturales o no naturales, ¿han visto alguna transformación? Que ellos digan, vea, por haber participado aquí nosotros tenemos otra visión, tenemos otra gana. Claro, mira, por ejemplo, ahora que he vuelto a hablar con los actores de la Mujer del Animal, hay un actor de ellos, ¿cierto? Que ojalá esto no lo perjudique, yo creo que no, pero imagínate que el comandante de una Bacrín, muy comprometido, con ganas de salirse, porque toda esa gente, todo el mundo quiere salirse en un momento dado, Claro. de estar pues en esa violencia tan tremenda, de estar pues produciéndosela a los demás. Y entonces resulta que cuando nosotros sale el tráiler de La Mujer del Animal, él salía en el tráiler, en un momento dado salía y tenía pues un momento de figuración, y entonces los jefes de él lo ven ahí inscrito en esa cadena de signos que es una película. Claro. Entonces lo ven ahí, él les ha dicho que quería salirse, y entonces a él lo quiere, pues, o sea, un patrón de él que lo quiere, que lo estima, porque hay gente obviamente gente muy inteligente. Entonces le dicen, oye, pero es que vos tenés talento para ser actor, pero ¿qué es esta maravilla? Entonces se dan cuenta que está en otro registro, en otra cadena de signos. Correcto. Entonces le dicen, aproveche, le dicen al oído, aproveche, este es el momento. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Y entonces el hombre va allá donde todos sus soldados, ¿cierto? Y toda su gente, aquí en un barrio, y dice, me voy para Toronto. La película va para Toronto. Y entonces hacen una fiesta de despedida. Es que es como una película, hermano. Le hacen una fiesta de despedida. El hombre sale a las 6 de la mañana. El hombre mirando a todo el mundo, que le crea, todo el mundo lo mira porque no saben si creerlo o no. Y se va para Toronto, pero Toronto es otro bar. Se esconde y se sale de ahí. Y casi todos se salen de ahí. Qué bien. Es increíble. En estos días me encuentro en la Universidad de Antioquia un pelado, lo más de especial, que yo no lo conocía tanto sino como actor, pero pues me dice, Víctor, y me abraza y todo, Víctor, hermano. Entonces me dijo, ¿qué estás haciendo aquí en la universidad? Me dijo, estoy estudiando. Qué bien, magnífico, magnífico. Increíble, increíble. ¿Y sabes por qué me dijo que estaba estudiando? Porque la película lo había puesto en un orden de los signos, ¿sí me entiendes? Sí, lo había permitido que se distanciara de esa inmediatez. Correcto. De estar en el barrio sometido a estos grupos y demás, reclutado por estos grupos, y se había que tomado una distancia, pequeña distancia, y se había liberado. Claro, pudo hacerlo. Ahí ven ustedes entonces cómo es el sello personal que Víctor le ha impuesto a toda esta nueva forma de hacer cine entre nosotros. Víctor, muchas gracias, hombre, por estar con nosotros en el programa, y espero que lo podamos repetir, que podamos continuar esta conversación, claro, porque está muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo capítulo de El sello personal del egresado. Nos vemos.